Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este primer culto del mes de julio. Hoy es culto de Santa Cena, así que les animo a tener ahora, en un rato al final de este tiempo, su juguito de uva, su pan sin levadura, una galleta soda, para participar de la cena juntos, a pesar de que estamos todos reunidos aquí a través de los medios, pero no queremos dejar de lado la celebración de la cena. De hecho, vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a orar y vamos a poner el tiempo en manos del Señor y luego vamos a cantar un canto juntos. Oremos. Padre bendito, gracias por este buen día y gracias, Señor, porque hoy celebramos a Cristo. Celebramos, Señor, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Celebramos, Señor, que tú estás en el trono, estás en control de todas las cosas. Y aunque hoy, Señor, teníamos unos planes diferentes, tú pues nos diste algo diferente. Y gracias, Señor, porque podemos estar juntos a pesar de que no estamos juntos físicamente, pero sí en espíritu y en verdad. Y, Señor, celebrar hoy en tu palabra y en canción. Y pido que bendigas cada momento de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, grande amor, sublime, eterno. Cante con nosotros, aquí en pantalla puedes seguir las palabras, grande amor, sublime eterno. Grande amor, sublime eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondable. Al ser hoy día de Santa Cena, quiero repasar algunas cosas en el estudio de esta mañana y quiero que busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Un tiempo atrás hablé de 3 aspectos de la Santa Cena y quiero ver hoy 3 formas de mirarlo y ampliar un poco lo que estaba enseñando hace unos meses atrás. Es algo que me llamó la atención y quiero que hoy lo repasemos. Tenemos la costumbre en nuestra iglesia, hemos optado por celebrar la Santa Cena cada mes, el primer domingo de cada mes. De hecho, es una sola enseñanza y al final nos tomamos el tiempo para celebrarlo. Es tan importante, hermanos, porque es ordenanza. La iglesia solo tiene 2 ordenanzas. Si incluimos la gran comisión, ese es nuestro trabajo, pero el orden de cumplir 2 cosas dentro de nuestra congregación para, 1, dar testimonio de nuestra fe cuando alguien es bautizado y 2, recordar el momento en que Cristo murió por nuestros pecados y lo hacemos en la Santa Cena tal como Jesús le enseñó a sus apóstoles. En el capítulo 11, en 1 Corintios capítulo 11, en versículo 28, dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Habla de probarse a uno mismo y habla de mirar hacia adentro.
Creo que esta separación que tenemos nos obliga a ser más sinceros con nosotros mismos, porque cuando estamos congregados tomando la cena, es muy fácil participar hipócritamente, es muy fácil llegar a hacer una maratón ese domingo de arreglarse con Dios cuando hay cosas en su vida que no están bien. Y a pesar de que yo no tomo la cena para que otros me vean, sea como sea, es muy visual cuando estamos enfrente de otras personas y no queremos ser contados con los que están mal, los que andan en pecado, o no queremos causar preguntas que otros cuestionen por qué es que no estoy tomando la cena. Sé que no es algo que se habla abiertamente en la iglesia, pero sí se piensa. Pero hoy y en estos últimos meses hemos tenido que hacerlo solos, ahí en casa, con la familia. Y pues puedo hacerlo, no puedo hacerlo, nadie me ve. Puedo no tomar la importancia, puedo decir, bueno, yo estoy ahí en espíritu con ustedes en la iglesia. Lo hacemos físicamente por la misma razón que cuando hacemos una fiesta de cumpleaños. En el día de un cumpleaños, realmente un queque no tiene nada que ver con el nacimiento de un niño. El día que un niño nace en el hospital es carreras y el montón de estrés relacionado con el nacimiento de un bebé, todos los doctores y las cuestiones que suceden en el hospital, y ya por fin el bebé llega y nos vamos a casa a descansar y a pasar los días mientras todo el mundo se recupera. Pero luego celebramos ese mismo nacimiento con un queque. ¿Qué tiene que ver el queque con el nacimiento del bebé? Nada. Es una conmemoración del día que nació. Le damos regalos, tenemos piñatas, música y celebramos a la vida de la persona, que es muy importante. En la Santa Cena, Jesús partió pan y Jesús repartió el vino, el jugo de uva que ellos usaron. Y Él dijo a nosotros y a sus apóstoles, haga esto cuantas veces quieras en memoria de mí. Hay iglesias que celebran la Santa Cena todos los cultos. Uno lo hacen una vez al año. Otros, en fin, cada trimestre. Depende del gusto de la iglesia y cómo han sido formados. Lo importante es participar. Yo siento que entre más a menudo lo hagamos, nuestras facturas con el Señor son más cortitas. Y este es el punto de hacerlo cada mes. Y siento en mi corazón, que la iglesia ha crecido y se ha afirmado a raíz de esto, porque me obliga a estar bien con Dios. Entonces hoy, mientras analizamos un poco la información y lo que quiero que miremos acerca de la Santa Cena y al final la tomamos, usted necesita sincerarse hoy con Dios porque nadie te está mirando, solo Dios. Y si no has tomado la cena en todos estos días, yo le recomiendo que se mueva, corra, búsquese unas galletas soda, búsquese algo para participar y estar celebrando y ante Dios, tomando la seriedad del caso de ponerse a cuentas con Dios. Es muy importante. Cuando participamos en la Cena del Señor, tres cosas que podemos ver, tres perspectivas interesantes, nos obliga a mirar a tres cosas diferentes. Adentro, en mi corazón, en mi vida, mi día a día, me obliga a mirar la historia atrás de lo sucedido y también me obliga a mirar mi responsabilidad para con Dios hacia adelante, en el futuro. Y quiero que retomemos y repasemos esto. Dice que debo de probarme a mí mismo en el versículo 28 y comer así del pan y beber de la copa. Si alguna vez hay un momento en que debemos tener un corazón serio y reverente, es en la preparación para participar de la Cena del Señor. Pablo dice que hay que examinarse para descubrir si estamos en un corazón correcto para tomarla. Interesante, no es para descubrir si usted es digno, porque solo Jesús nos hace dignos. Usted no se hace digno para tomar la cena. No malentienda usted lo que está hablando el texto aquí, porque muchas personas nunca toman la cena porque nunca se sienten dignos. Pues usted no se hace digno. Jesús te hizo digno. Cuando Jesús muere por sus pecados y Él se presenta como el sacrificio vicario perfecto delante de Dios por nuestros pecados, eso es lo que me da a mí la dignidad de ser llamado, puedo ser llamado, Juan 1:12, hijo de Dios. Usted nunca puede hacerse digno por usted mismo. Jesús te hace digno. Y esto, yo determino mi participación si lo estoy haciendo de una manera digna y con el propósito correcto.
No participamos de la cena porque queremos que otros nos miren y analicen también mi vida. O porque usted es un líder en la iglesia quizá y tiene un puesto que dice que te demanda tomar de la cena cuando el pastor dice todos los líderes tienen que tomar la cena. Lo que estamos diciendo es que usted tiene que mirar adentro y hacerlo dignamente. Hacerlo dignamente es probarse a ver si en usted hay pecado. De eso estamos hablando. Jesús te hizo digno. Si no fuese por eso, esto no tendría ni siquiera sentido para nadie y mucho menos como celebración cristiana. Juan el Bautista vio a Jesús acercarse al río y él dijo, he aquí el Cordero de Dios en Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Así que usted no se quita su pecado, Jesús quita su pecado. Usted se aparta del pecado. Él pagó la consecuencia del pecado. Usted deja de participar en el pecado. De eso es lo que estamos hablando. Hay una historia y quiero leer un poco aquí del famoso predicador Charles Swindoll, un predicador, un pastor allá en Estados Unidos, de una jovencita. Me gusta mucho la ilustración porque demuestra tal cual lo que sucede con nosotros. Una jovencita keniana allá en África que se llamaba Mónica. Esa niña cayó en un pozo, en un hoyo y se quebró la pierna. Una de las ancianas del pueblo que todo el mundo llamaba Mamá Yeri era mayor, ella, y cuando vio lo que pasó, ella bajó en la fosa, en este pozo, para rescatar a Mónica. Dentro de la poza había una mamba negra, uno de las culebras más venenosas que existen en el mundo y en este caso en África. Y esta culebra mordió tanto a Mónica como a Mamá Yeri. Las dos fueron llevadas al hospital. Las dos fueron sacadas del pozo y fueron llevadas al hospital y Mamá Yeri murió en todo el evento. Una enfermera que trabajaba en el hospital, que era misionera, le explicó a Mónica que Mamá Yeri, la anciana, fue mordida primero y recibió todo el veneno de la mamba. Entonces, al ser mordida ella, ya quizá había una picadura, pero la mamba no tenía veneno para inyectar en el cuerpo de Mónica. La enfermera le explica a Mónica que así es como Jesús tomó el veneno de nosotros y Él muere por nosotros y nosotros podemos vivir a pesar del pecado. Vea qué interesante, porque usted y yo vivimos rodeados del pecado. Pero la condenación del pecado, Jesús recibió el veneno mortal por nosotros para que usted y yo pudiésemos vivir. En la historia dicen que la niña entendió muy bien el plan de salvación y recibe a Cristo. Y quizá usted necesita entender bien también lo que significa el hecho de que Jesús llevó sus pecados. Él llevó el veneno, todo lo que sucede cuando el hombre peca, la consecuencia la lleva Jesús al Calvario y muere por nosotros. El hombre solo tiene que aceptar a Cristo y el pecado que está alrededor nuestro nos afecta, pero no nos lleva al infierno si nuestra fe está en Cristo. Si su fe está en usted, entonces el veneno del pecado ya te mató, ya fuimos condenados, ya el hombre ha sido pesado y hemos sido hallados falto en esa balanza de justicia celestial. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hay tantos textos en la Biblia que nos dan este significado particular acerca de la consecuencia del pecado. Jesús llevó el veneno del pecado por nosotros. Nadie merece el privilegio de sentarse en la mesa del Señor. Nadie, ningún ser humano. Pero por la gracia de Dios se nos da el privilegio de llegar a ser sus hijos y tener comunión con Él. Eso fue lo que se perdió en el Edén. La comunión con Dios fue separado por el pecado, por la desobediencia. Adán y Eva pecaron y Dios tuvo que separarse de ellos por el pecado. Entonces Dios tuvo que restablecer esta comunión. Al ser hijos de Dios, logramos restablecer la comunión con Él y participar de la cena. La oración del salmista siempre es muy buena cuando estamos hablando acerca de
probarnos. En Salmo 139, 23 y 24, sé que lo está buscando, David dijo, examíname, oh Dios, Salmo 139, 23, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, todo lo que está dentro de mí, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una oración muy apropiada para la Santa Cena. A pesar de que esto fue mucho antes de que Jesús estableciese la Santa Cena, es una oración excelente para usted ponerla delante del Señor en forma del Salmo, palabra por palabra, y decir, Señor, examíname si hay en mí algo que está mal. Esa es la parte donde yo tengo que llegar con dignidad a participar en la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos y amigos que nos escuchan hoy, nos presenta el poderoso mensaje del Evangelio. Literalmente estamos predicando cuando estamos participando de la cena. Es un momento perfecto para ofrecer al mundo la oportunidad de recibir la salvación comprada en la cruz. Aquellos que responden al Evangelio, aquellos que responden al llamado de la salvación, cuando usted acepta a Cristo y en el momento que usted toma la cena, sea unos meses después para tomar la cena, es bueno obviamente ser salvo y luego bautizado como testimonio público de su fe, son los requisitos de la iglesia. Cuando usted se bautiza y usted se presenta a la iglesia y dice, he puesto mi fe en Cristo, cuando usted toma la cena, usted va a recordar estos símbolos, este vino que representa la sangre de Cristo y este pan que representa su cuerpo quebrantado, van a venir a su memoria. Ese momento cuando Jesús muere por nosotros. No nos gusta pensar en la muerte, pero hay una muerte que debemos de honrar, venerar, alabar al Señor siempre, y es la muerte de Cristo, porque fue por mí, fue por usted. Y cuando tomamos la cena, estamos evangelizando en la sangre derramada, el cuerpo quebrantado por mí, y hago esto en memoria de estas cosas, y todo el mundo necesita celebrar la Santa Cena. Todo el mundo necesita a Cristo, es lo que estoy diciendo. Habla de la necesidad del hombre, habla de la provisión de Cristo, habla de tantas cosas la cena. Entonces, cuando usted llega a participar en la cena y dice, pruébese, usted necesita mirar adentro. Porque al mirar adentro hay cosas que quizás no están bien con Dios. Hay pecado, hay relaciones, hay dificultad, hay malas actitudes, y hoy usted necesita poner eso delante del Señor. Usted no quiere hacerlo, no participe de la cena. No ensucie usted algo que costó tanto a Dios por usted y por mí. No lo afee, no lo haga algo rutinario que no significa nada. Eso es como que alguien llegue a su cumpleaños y no ponga atención a usted ni a lo que se está celebrando. Como decir, estoy aquí pero no me importa. Usted se ofendería. Dios se ofende cuando usted y yo hacemos las cosas sin la dignidad correcta. Él nos hizo dignos. Usted apártese del pecado para que pueda hacerlo con dignidad y con el propósito correcto, que es recordar el momento en que esos pecados, quizá en los que usted está, fueron pagados. Entonces, el peso de la celebración está sobre sus hombros cristianos. Una de las cosas que también quiero aclarar, el texto dice allí, asimismo. El versículo 28, nosotros somos de celebrar cena abierta. Quizá algunos no están de acuerdo con nosotros y está bien. Hay unos que solo los miembros de la iglesia, que solo cierto grupo de personas, está bien, que Dios les bendiga. No vamos a meternos en el argumento teológico. Pero donde nosotros basamos nuestra tranquilidad, si alguien está tomando de la cena indignamente, la Biblia dice muy claro que eso es algo muy personal del creyente. Cada uno pruébese a sí mismo. Yo no puedo velar por su vida, usted no puede velar por la mía. Y una iglesia llena de personas, nadie sabe los corazones de cada uno excepto Dios mismo. Entonces, cuando usted se prueba a usted mismo, su responsabilidad es para con Dios, no es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es ofrecer, presentar la cena a la iglesia, hacer el acto conmemorial que la Biblia nos manda, la ordenanza que nos manda, y se presenta al creyente. De ahí el creyente tiene que tomar
el pan, tiene que tomar el vino delante de Dios con su corazón puesto, porque usted ya miró hacia adentro. Usted ya llegó a la participación de la cena dignamente, ¿ok? Hágalo. Y si no, no juegue con esto. La Biblia es clara en el mismo texto y esto es una continuación de la misma enseñanza, pero dice, por eso muchos están enfermos y algunos duermen. Porque están haciendo las cosas mal. Usted está celebrando algo que es de suma importancia para Dios. Usted lo está haciendo indignamente. Lo está haciendo sin dignidad. Y eso no puede ser así en la vida del creyente. Pero no se restrinja tanto que usted diga, no, mejor no toco esto. Bueno, si usted no toma la cena, entonces está desobedeciendo y ahonda más el problema de su pecado. No solamente estás en pecado, estás ahondando tu problema ahora con desobediencia. Porque si usted mira esto de una forma muy práctica, Dios hace llegar delante de él a cada uno de nosotros y presentarse con un corazón limpio para celebrar el momento que él pagó por ese pecado, el cual usted quizás está ahí aferrado a él. Entonces, delante de Dios, con mi pecado, es como cuando llegar delante de mamá con todas las galletas en la mano cuando mamá nos dijo no las toque. Así es, Dios quiere que usted llegue y se presente y confiese. El no hacerlo también es desobediencia, seguimos en pecado. Dices, es que simplemente no quiero tomar las cosas que sean con poca seriedad. Entonces póngase serio, póngase seria. ¿Entiendes? Esto no es una cuestión de si usted quiere o no. Es una obligación del creyente participar en la cena. Es un requisito para el creyente participar en la cena. Por eso se llama ordenanza. Tiene que hacerlo, no es opcional. Muchos que insisten en que no, yo cuestiono su salvación. ¿Realmente tienes a Cristo? ¿Entendiste el plan de salvación? ¿Entendiste realmente lo que es el perdón de pecados y la sangre aplicada a favor suya? Jesús siendo mordido por la serpiente, tomando todo el veneno por usted para que usted pueda vivir. ¿Realmente lo entendiste o no? Porque si sigue en esta actitud, yo puedo decir, examinar el fruto y decir, no eres salvo. Evalúese usted. Miramos hacia adentro y tiene que ser muy honesto, muy sincero, porque cuando estamos solos, y más que estamos haciendo esto en casa ahora, allí tal vez en su sala, en su cocina, donde usted está mirando la transmisión, usted está solo con Dios. Ahí no está el pastor viéndote, ahí no está el otro miembro de la iglesia viéndote, no hay nadie, está usted con Dios. Entonces la mirada hacia adentro llega a ser más importante. Primera de Corintios, versículos 24, 11, 24 y 25. Hay que mirar atrás y hablando de esta muerte y habiendo dado gracias, ahora vamos a leer esto otra vez. Lo partido, tomad, comed de sus mi cuerpo, que vosotros es partido, haced de eso en memoria de mí. Jesús fue brutalizado, violentado, fue golpeado, látigos, fue corona de espinas, arrancaron sus barbas, fue un evento brutal, violento, sangre por todo lado. Y aquellos que lo hacían lo disfrutaban. Entonces miramos hacia atrás y en el versículo 25 tomó también la copa después de haber cenado y dice, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Jesús se desangró mientras lo torturaban y luego al estar en la cruz, la falta de la sangre en su cuerpo causó muchas de las condiciones fisiológicas que él sufrió. Él derramó sangre. Él quiere que usted recuerde esa sangre derramada, ese cuerpo golpeado, ese sufrimiento, quiere que usted lo recuerde. La cena del Señor es conmemorativa y nos recuerda esta muerte por nuestros pecados. Si usted puede por un momento ir ahí en su mente, en su imaginación, y sentarse en las afueras del jardín de Getsemaní, por ejemplo. ¿Qué sucedió ahí? Jesús fue a orar y él oró en agonía. La oración que Jesús pidió al Padre fue, Padre, si es tu voluntad, pidió, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
La voluntad de Dios era que Él probara esta copa, que Él fuese al Calvario, porque no había otra forma de redimir al hombre de sus pecados. Un sacrificio perfecto por el mundo imperfecto. Todo ese cuadro de sacrificios lo vemos en el Antiguo Testamento, en todos los sacrificios del templo, el tabernáculo, donde animales eran presentados, su sangre era derramada y su sangre era rociada en el propiciatorio para cubrir el pecado del pueblo. Y el sacerdote iba una vez al año, entraba en el lugar santísimo y él rociaba la sangre allí sobre el propiciatorio, y si era acepto a Dios, el sacerdote vivía para cubrir el pecado. Ese sacrificio se hizo una última vez en Jesús, y Él derrama su sangre una última vez por los pecados de todo el mundo, la consecuencia del pecado de todo el mundo. Nosotros ahí en el jardín podemos estar mirando a Jesús comprometerse con una cruz. Él ora, Él llevaba allí a sus discípulos con Él y ellos no estaban tan metidos en el asunto, se dormían. Ellos no entendían la severidad de lo que estaba sucediendo. Eran parte del equipo, pero aún no estaban totalmente informados de lo que estaba sucediendo. Y Jesús les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser puesto a muerte. No, Jesús, eso no va a suceder. Y aquí está el inicio de este plan que Dios tenía puesto. Nosotros tenemos que pararnos quizá ahí afuera de los antiguos muros de Jerusalén. Si pudiésemos ubicarnos ahí alrededor de Gólgota y mirar la escena que estaba pasando, para poder contemplar el momento que Jesús fue clavado en esa cruz y levantado, como la serpiente en el desierto fue levantada, así será levantado el Hijo del Hombre. Algo grosero, algo inhumano, algo violento tenía que suceder. Y si usted y yo pudiésemos mirar allí y dejar de lado de espiritualizar las cosas, porque al mirar hacia atrás, escúcheme, ¿por qué no espiritualizar las cosas? Porque al mirar hacia atrás, el Calvario es un evento histórico que sucedió. Todo el mundo quiere hacer películas de cosas que sucedieron en el pasado, y obviamente cuando la iglesia pasa por la temporada de lo que es Semana Santa, hay 100 películas tratando de poner a nuestra vista y recrear la escena que sucedió en Calvario. Es imposible. Esa escena solo iba a suceder una vez, como sucedió. Muchos se dejan clavar en cruces, muchos se dejan golpear con látigo y arrastran enormes cruces, se las echan al hombro y arrastran enormes cruces caminando, buscando penitencia. Esas cosas no son necesarias. Pero pastor, están tratando de honrar a Cristo. Eso no honra a Cristo. Honrar a Cristo es aceptar lo que Él hizo por usted. Él no pretendía que usted cargara una cruz. Él no pretendía que usted fuese clavado en una cruz. Él no pretendía que usted diese su vida por el pecado. Él lo hizo por usted. Es como que alguien te empuje y te salve de pararse enfrente de un bus que viene rápidamente y muere esa persona, y el siguiente bus usted dice, voy a celebrar lo que esa persona hizo por mí, y usted se lanza frente al bus. No tiene sentido. Jesús murió y fue puesto en esa cruz. Por eso quiero que mire hacia atrás, porque fue una historia verídica en el tiempo donde esto sucede. Y por más que el hombre quiera recrearlo, no puede. Solo podemos mirar atrás y decir, Señor, gracias que hace 2000 años y un poco Jesús hizo esto por mí. Y participo de una cena que Él dijo, haga esto cuantas veces quieras en memoria de mí. Hay que dejar que esta experiencia informe al intelecto, que despierte las emociones y que influencie mi voluntad. Mi intelecto, ¿por qué? Porque al decir no espiritualicemos las cosas, es porque un evento histórico es un evento histórico. No tiene nada que ver con las emociones, no tiene nada que ver con la espiritualidad, sucedió. Entonces, al enfocarlo, yo puedo decir, si realmente sucedió esto, y la Biblia dice que fue para perdón de mis pecados, que realmente hubo un hombre que se llamaba Jesús, que caminó sobre la tierra, que hizo milagros, que él probó que Él era Dios. Jesús, Dios en la carne.
puesto en una cruz por usted, su intelecto debe de por lo menos hacer una pausa y decir, qué interesante, tantas historias de este hombre que se llama Jesús, ¿sí? Existió. Ahí está en los anales de la historia, vaya, búsquelo. Y usted, entonces, si él existió y esto realmente sucedió y la Biblia dice que fue para perdón de sus pecados, ¿qué evita usted aceptarlo como tal? Usted acepta que en algún momento Costa Rica fue fundada. Usted acepta en algún momento que otras naciones y la historia de las guerras y las civilizaciones, usted lo acepta tal cual, pero muchos no aceptan a Jesucristo. Y eso es una gran ironía. Es la gran mentira del diablo. Esto debe afectar sus emociones. Debe de conmoverle a usted el hecho de que alguien hizo algo tan exageradamente grande por usted. Es más, es lo único que te libra de la consecuencia de tus pecados y debe afectar su voluntad. ¿Voluntad hacia qué? Hacia lo que usted ya cree. Usted quizá ya tiene está sentado en lo que usted cree en cuanto a su filosofía, en cuanto a lo que usted cree de Dios, en cuanto a lo que usted cree de la Biblia y todas esas cosas que usted se ha formado en ese círculo hermético de lo que usted sostiene como fe. Pues te felicito, tenés intelecto, pero dentro de ese intelecto, déjeme decirle, cabe la historia. Y si usted no acepta las cosas como son, Cristo muriendo por sus pecados, el veneno mortal del pecado lo va a llevar a usted al infierno. Ese es el problema. Debería afectar sus emociones y conmoverle un poco. Y luego debe de influenciar su voluntad. ¿Qué? ¿Quebrantarla? Es que yo no voy a desaprender todo lo que he aprendido. ¿Y qué tal si está equivocado? ¿Qué tal si está equivocado? ¿Está usted dispuesto a aceptar una eternidad en el infierno? ¿Usted pagando por sus propios pecados? Si usted está dispuesto a hacer eso, entonces no hay nada que hacer. Vaya al infierno, muera, vaya al infierno y arréglese usted con Dios desde ahí por toda la eternidad. Yo no. Yo quiero poner mi fe en Cristo. No tiene sentido pagar por el pecado cuando ya ese precio fue cancelado por completo. Debe de mover su voluntad a cambiar lo que usted cree y piensa y ponerlo sobre Jesucristo. Eso es lo que mirar atrás te debe obligar a hacer. El Calvario, mirar atrás, recibir la cena del Señor en nuestra mente, en corazón, debe afectar, cristianos. Usted hoy que va a participar, cuando recibe la cena, debe de afectar su mente, su corazón y debe afectar su actitud y sus ambiciones, todo. Yo no sé qué tiene usted para el futuro, pero cada vez que usted llega a tomar la cena debe ajustar un poco el curso de las cosas que usted está haciendo. Es muy difícil mantenerse alrededor del mundo y meterse todo el día, estar rodeado del mundo, y no ser influenciado y estar cambiando de direcciones. Es muy difícil. Por eso la Santa Cena nos reubica como poner el GPS en el teléfono cuando vamos a ir a algún lado y necesitamos llegar precisamente donde es. Me corrige mi rumbo, me corrige mi actitud en cuanto a la vida. El Dios que actuó en la historia para liberar a su pueblo, Israel, actuó también para librarnos del pecado. Los elementos, este pan, el vino, no son el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo simbólico, pero son símbolos poderosos que nos hacen recordar que Jesús realmente sufrió, que murió en un tiempo y un lugar real, histórico. Y lo que Jesús hizo hace muchos siglos atrás impacta nuestras vidas por hoy y el resto de la eternidad. No crea que esto es solamente mientras estamos aquí, es por el resto de la eternidad. Uno más, miramos atrás, miramos adentro, miramos para examinarnos, miramos a la historia y ahora miramos hacia adelante en el 11:26. Así pues, todas las veces que vivieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando participamos en la cena, como ya lo mencioné, proclamamos la muerte de Cristo y hay que hacerlo hasta que Él regrese. El acontecimiento más glorioso que estamos esperando es el momento que los cielos se abren como un pergamino y el Señor Jesús desciende con un grito, con la trompeta de Dios y con voz de arcángel. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y orar como lo hizo el apóstol Juan, Apocalipsis 22:20. Busque Apocalipsis 22:20. Al puro final de su Biblia, Juan oró.
Juan oró y deberíamos de orar así todos los días si es que no lo estás haciendo ya. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sería un día genial para que Cristo regrese para llevarnos al cielo. Más cuando estamos en tiempos de prueba y dificultad, queremos que Cristo venga pronto. Queremos que se cumpla lo que falta por cumplirse en la palabra en cuanto al rapto de la iglesia y Cristo viniendo por nosotros. Al recordar el significado de la cena, recordamos las palabras de Cristo en Lucas 22. Si usted quiere marcar esto, Lucas 22, capítulo 22, versículos 19 al 20. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. En Lucas. Dice que este cuerpo debe hacerse, esto que te estoy dando, este pan, haga eso en memoria de mí. Recordar a Cristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vea qué interesante. Aquí Jesús personaliza su declaración usando el pronombre vosotros. Hasta ese día los apóstoles habían escuchado a Jesús decir, es necesario que el Hijo del Hombre muera por los pecados del hombre. Sí, amén. Como muchos cristianos cuando escuchan un mensaje, ellos lo tomaron, sí, tiene razón, amén, Jesús, qué buena enseñanza hoy. Va a morir Jesús por los pecados de todo el mundo, pero hoy, en esta cena, Jesús dijo, es necesario que yo haga esto por ustedes. Ya lo personalizó. Él iba a sufrir por ellos, iba a morir por ellos. Ya no se generalizó por los pecados del mundo. Él lo hizo muy directo al corazón de los que estaban presentes con él. Eso cambia la actitud de las personas. Tuvo que encender en ellos y despertar en ellos y decir, un momento, Señor, hemos escuchado a usted decir que es para toda la humanidad, pero nunca lo personalicé. Entonces, cuando digo que Jesús derramó su sangre por el mundo, estoy diciendo que derramó su sangre por usted. Derramó su sangre por mí. Vosotros, los que estaban con él, y cuando dice el resto del mundo, es todo aquel, o sea, yo estoy ahí en esa conversación, cuando Jesús está hablando. Sus discípulos lo oyeron decir, estoy haciendo esto por ustedes. Por primera vez en Lucas. Hoy, cuando usted celebra la cena, Jesús hizo esto por usted. Lo hizo por usted. Lo hizo por mí. Ponga su nombre allí. Lo hizo por Jonathan. Ponga su nombre ahí. Eso es lo que él está diciendo en ese versículo. Tiene un significado personal y nos llama a recordar que este cuerpo y esta sangre fueron dados por mí. También conlleva la responsabilidad personal de que participemos, como ya hemos visto, con reverencia, con humildad, con sinceridad, comprendiendo y proclamando el gran acto de amor de Cristo. Por eso lo tenemos que tomar en serio. Mirando hacia adelante, y lo que yo estoy por hacer ahora, dando a entender, entendiendo yo muy bien lo que significa ahora, esto hecho por mí, sabiendo que Cristo, cuando estaba allí con ellos y cuando estaba en la cruz, pensó en mí. Yo, conmemorando esto, debo hacerlo con sinceridad, con humildad, sabiendo que el acto de amor de Cristo fue por mí. Celebramos este momento, sí, pero todo fue hecho a favor de mí. Cuando voy a un cumpleaños, un aniversario, una situación así, una celebración que hacemos nosotros aquí humanamente, ¿verdad? En nuestra sociedad, celebramos el cumpleaños de la persona. Y más bien nos enojamos cuando se encienden las candelitas, que es otra tradición nuestra, se encienden las candelas y alguien que no es el cumpleañero sopla y apaga las candelas. A nadie le hace gracia, porque estamos ahí por esa persona.
Pero vea qué interesante este contraste aquí. Jesús dice, quiero que haga esto en memoria de mí. Ajá, recordamos a Cristo, pero recuerde que lo hice por usted. Muy diferente. Se personaliza de una forma que debe impactar al creyente hasta sus puros huesos para hacer las cosas bien con el Señor y estar a cuentas con el Señor. Pablo dijo que nuestra observancia de la cena del Señor debe hacerse para ayudarnos a recordar a Cristo. No, tampoco es que usted tiene que recordar a Cristo solamente cuando celebramos la cena. Usted debería tener a Cristo presente siempre en su vida. Tal vez, y quizá, en mi opinión, nunca nos parecemos más a la iglesia y la novia de Cristo que cuando estamos celebrando la cena. Cuando estamos participando en esto, es cuando más nos parecemos a la iglesia. Es cuando más debemos de estar limpios en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros propósitos. Es cuando más debemos de asemejarnos a esta iglesia pura, santa, que Cristo está preparando para sí mismo. Cuando tomamos la cena. Hacemos muchas cosas, hacemos cultos, hacemos cantos, hacemos escuela dominical, hacemos impulsos misioneros, hacemos muchas cosas. Pero la iglesia se parece más a la iglesia cuando está tomando la cena, por la razón que la estamos tomando. Estamos alistando y santificando nuestro corazón. Hay mucho más que podemos hablar, pero nunca debemos de olvidar, hermanos, la importancia de este momento. Ahora, termino con esto. Para participar en la cena del Señor, ya dije que debe ser salvo, debe ser bautizado, comprometido a mirar hasta adentro, en su corazón, comprometido a mirar atrás, al momento histórico en que Jesús muere, y también comprometido a mirar hacia adelante y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como cristianos, y cómo debemos de vivir, las decisiones que tengo que tomar para corregir cosas en mi vida para el Señor. Cuando miramos así, nos ayuda a participar con reverencia y una forma significativa en la cena del Señor. Hoy quise tomar ese tiempo, hermanos, para recordarnos lo importante de esto. Cuando llegamos a veces a la cena, tomamos unos minutos para autoexaminarnos. Ese es un momento de silencio. Está bien, pero necesitamos ir un poco más allá. Hay que tomar realmente un poco más de 30 segundos, un minuto de examinarnos y como decir, bueno, Señor, por si acaso se me olvidó algo, perdóname, y aquí estoy limpia porque ya viene la copita, ya viene el pancito y no quiero tocar eso para no quedar mal. No. Yo estoy hablando de algo mucho más significativo hoy. Y no me estoy burlando o haciendo mofa de alguien que llega con todo su corazón a participar en la cena. Ese no es mi punto, pero yo no conozco su corazón. Dios sí. Mi reto para usted hoy es que usted sea sincero con Dios y realmente ponga ahí delante de Él aquello que usted sabe que está mal, para que usted pueda mirar adentro con sinceridad y hacer las cosas como corresponden, para parecerse a la iglesia de Cristo, para parecerse a aquel cristiano de quien Jesús tomó todo el veneno de la consecuencia del pecado por usted y lo llevó a la cruz por usted. Tengamos honestidad, tengamos humildad hoy. No hay opción. Usted está solo en casa. Usted está ahí con Dios. No estamos rodeados de otros hermanos en Cristo como nos encantaría estar, como hemos acostumbrado por tantos años. Hoy no estamos así. Y quizá es algo que Dios ha permitido justo para que usted realmente vea cómo está su relación con Dios. Ha tenido 4 meses y resto para hacerlo. Ha tenido usted tiempo para poder pararse en sus propios 2 pies cristianos y vivir su vida como cristiano sin ser recordado por estar viniendo a una iglesia física un miércoles, un domingo. Usted ha tenido que afirmarse en su fe solo. ¿Y qué más hay cuando es solamente el Señor y yo? ¿Qué más hay? Tenemos la palabra, tenemos nuestra salvación, tenemos a Dios sentado en el trono. ¿Qué más ocupa usted para afirmarse? Mi fe no depende de otros cristianos, mi fe depende del Señor. Mi fortaleza depende de la palabra, mi fortaleza no depende de que el hermano Arturo, el hermano Dani, el hermano Walter o el pastor dieron un buen mensaje ese domingo.
Usted no puede comer 2 veces por semana y pretender estar bien espiritualmente. De eso es lo que estoy hablando hoy. De eso es lo que quiero que usted se afirme en su corazón. Yo quiero que si usted está ahí en su casa y donde está, incline su cabeza y ore al Señor, cristiano. Ore. Mientras doy una invitación a salvación, usted cristiano, ore al Señor y tome este momento para repasar un poco lo que hemos hablado hoy. Ya vamos a tomar la cena y cerramos este culto. Abrimos un nuevo mes celebrando a Cristo, gloria al Señor. Y alegrándonos en todo lo que Dios está haciendo por nosotros a pesar de las dificultades en las que vivimos. Pero hay oportunidad sobre oportunidad de hacer las cosas bien. Pero si usted no tiene a Cristo, usted hoy sintonizó y se metió ahí a Facebook, a YouTube, donde usted esté viendo la transmisión y usted no tiene a Cristo. Cristo hizo por usted lo que usted no pudo hacer por sí mismo. Él es el que te hace digno. Usted no puede encontrar la salvación. Y ahí como si fuese una moneda que se encontró en la calle. Dios llama a la salvación. Hoy Dios te llama a la salvación y te dice una vez más, aquí estoy. Ya hice la parte fea y aquí te la estoy ofreciendo. Usted donde está, ¿por qué no inclina su cabeza y ore al Señor? Ore con su corazón, una oración sencilla, yo te voy a guiar. Diga allí delante de Dios, incline su cabeza con todo su corazón, diga, Señor, en este momento yo reconozco que yo soy pecador. Yo reconozco que no puedo hacer nada para pagar por mis propios pecados. Yo acepto la sangre derramada en la cruz del Calvario como precio único por mis pecados. Yo te pido que me perdones de mis pecados, que me limpies de mi maldad y que entres en mi corazón y me hagas tu hijo, tu hija. Acepto a Jesús, acepto su salvación y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Oraste al Señor con todo tu corazón? ¿Le pediste perdón con todo tu corazón? Las palabras no son mágicas como tal. Es una oración sincera de un pecador que se arrepiente la que te da la salvación. Hay muchas formas de decirlo quizá, pero oraste al Señor. Si hoy hablaste con Dios y le pediste perdón de tus pecados y aceptaste a Cristo, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora el veneno del pecado y la consecuencia del pecado han sido puestas sobre Cristo. Ya fueron puestas sobre Cristo, pero usted le entregó a Él la consecuencia. Y usted puede ahora ser llamado hijo de Dios, según Juan 1:12, y usted puede ir al cielo en el momento que le toque morir. Vamos a celebrar a Cristo hoy. Vamos a tomar la cena. Pero si usted aceptó a Cristo, te felicito. Déjenos saber de alguna forma ahí a través de los medios para orar por usted. Y ahora que seguimos con la cena, nos gozamos en saber que Dios aún está trabajando y que Dios te bendiga. Buenos días. Como hoy estamos celebrando la Santa Cena, queremos cantar un especial para ustedes que nos habla de ese amor que Jesús mostró entregando su vida por nosotros. La canción se llama Perfecto Amor. Jesús vino a esta tierra, dejando su trono atrás. Él supo que iba a morir en una cruenta cruz. Él vino a esta tierra, dejando su trono atrás.
amor sin restricción. Oh, qué amor, perfecto amor, Dios dio su amor, perfecto amor. Oh, qué amor, perfecto amor, Dios dio su amor, perfecto amor. Como ya hemos visto, hermanos, vamos a través de la enseñanza, vamos a participar en la cena y vamos a orar y pedir al Señor su bendición sobre este tiempo. Padre, gracias porque hoy podemos celebrar la cena. Gracias por lo que esto significa para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, hoy por el pan que fue partido, tu cuerpo, Señor, quebrantado, que fue hecho por nosotros. Y te damos gracias, Señor, también por esta copa y la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Pido, Dios, que nuestro corazón y nuestra actitud hoy sea correcta para participar y que seamos, Señor, nos presentemos dignamente. Y te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted quiere seguir el texto, es el texto que usamos siempre en 1 Corintios 11, es donde estábamos, capítulo 11, versículos 23 al 26. Ya tomamos un momento para reunir el pancito, reunir el jugo de uva que cada uno debemos de tener ahí en casa. Hemos hablado a fondo acerca de esto y ahora solamente queda participar. Dice Pablo que nos dio la mejor instrucción en cuanto a la cena del Señor en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cada uno tome el pancito y vamos a comer el pan. Luego la Biblia dice que tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Cada uno tome su copita. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos, hermanos, una responsabilidad tremenda de compartir el mensaje de la palabra, y es el mensaje del Evangelio, y es lo que celebramos hoy. Vamos a cantar un canto. Si usted quiere leer la historia completa, ahí en Lucas dice que ellos cenaron, estuvieron juntos, cantaron y se fueron a trabajar. Y cada uno de nosotros tenemos mucho que hablar en estos días en cuanto a nuestra fe. Es un tiempo necesario, hermanos, porque muchos andan buscando verdad, andan buscando respuestas. Y en vez de discutir y pelear acerca de lo que el gobierno esté o no esté haciendo, que el Ministerio de Salud esté haciendo o no esté haciendo, invertamos el tiempo mejor en cuanto a las cosas espirituales que la gente tanto necesita. Vamos a cantar ese canto que todos conocemos bien, en la cruz, do primero vi la luz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Usted conoce bien las palabras. Perdido errante vi su luz.
la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.